Buenas noches, amigos televidentes, una vez más con ustedes en este su programa Reflexiones al Margen, que se transmite todos los jueves de 8 a 9 de la noche por este estudio GDM, Canal 74 de Claro. Todos los jueves vamos a estar aquí con ustedes conversando sobre diversos temas, algunas veces con amigos, en entrevistas con profesionales, personas que son especializadas, que están especializadas, mejor dicho, en alguna rama del saber, con mucha experiencia profesional. Y el interés nuestro sigue siendo transmitir información útil para que ustedes puedan forjarse sus propias opiniones sobre los principales acontecimientos nacionales. El día 25 del mes pasado, de octubre, estamos en noviembre, estamos finalizando el año, llegó a mis manos un proyecto, es un anteproyecto realmente de ley que pretende eliminar todas las exoneraciones habidas y por haber en la economía, que favorecen de alguna forma a diversos actores de la economía nacional, relativa al gasto tributario, o sea, que impulsa esas legislaciones que pretenden eliminar, que son más de 22, los incentivos a diversos sectores y actores de la vida nacional. Se pretende derogar leyes, unas 22 o artículos de esas leyes, concretamente unos 22 artículos, unos 22 dispositivos legislativos, normas, para eliminar esos incentivos que definen un concepto que se llama gasto tributario. Que gasto tributario no es más que un trato impositivo preferencial al margen del sistema impositivo convencional, que pretende de alguna forma inducir alguna conducta positiva en los actores económicos, para favorecer la inversión, para favorecer el consumo, para favorecer el dinamismo de la economía, etcétera. Básicamente es el objetivo primario, ¿verdad?, del gasto tributario en todos los países, que no solamente en este país existe gasto tributario. Por ejemplo, en Uruguay el gasto tributario compone casi más del 5% del Producto Interno Bruto. Lo que el Estado deja de recibir, no es que lo recibe, sino que deja de recibirlo buscando un comportamiento concreto, favorable al desarrollo económico, al crecimiento económico nacional. De eso se trata. Bien, hay, como les decía, hay unos 22 dispositivos que se pretenden eliminar. Por ejemplo, se deroga la ley 17107, que se trata sobre los incentivos especiales a los pensionados. Yo creo que los pensionados no definen un actor privilegiado de la economía nacional, y a los rentistas de fuente extranjera. Aún de fuente extranjera, los pensionados no constituyen un sector privilegiado. La ley 9688, que autoriza la operación de máquinas tragamonedas, parece que los legisladores no tienen negocio en este ámbito, que están proponiendo la desautorización de la operación de las máquinas tragamonedas en los casinos de juegos. La ley 103-13 de incentivo a la importación de vehículos de energía no convencional. Oigan bien. O sea, nosotros estamos hablando de transición energética, de una transición de la matriz energética nacional hacia fuentes de energía más amistosas con el medio ambiente, o no contaminantes en general en términos relativos,
y se está proponiendo la derogación a la importación de vehículos que funcionan con energía no convencional. Un contrasentido. También la ley sobre exoneraciones a miembros del Poder Legislativo. Bueno, eso se trata de ello, porque ellos redactan este proyecto de ley como respuesta a toda un clamor social que exige la eliminación del barrilito y de las exoneraciones que la venden ellos, que reciben las exoneraciones, que es un derecho que tienen de importar, creo que son 2 vehículos, y que luego lo venden y hacen negocio con eso. Lo del barrilito es para favorecer las demarcaciones políticas correspondientes, pero eso es lo que menos se hace. Eso del barrilito es para financiar los banquetes de los congresistas, de los asambleístas, o para alimentar sus propios negocios, ni más ni menos. Bien, entonces ellos están proponiendo todas estas derogaciones, entre ellas las propias. O sea, ellos dicen, bueno, si vamos a derogar, si nos van a quitar los privilegios, entonces lo que tenemos que hacer es quitárselo a todo el mundo, haciendo extensivo esto a todo el gasto tributario, a todos los elementos del gasto tributario, lo cual es contraproducente, porque lo primero que debió hacerse es un análisis bien profundo, bien detallado, bien sistemático de la composición de este gasto tributario, y poner ahí en una matriz cuál es el balance en términos de resultados e impacto de estos incentivos, cuáles no han dado ningún resultado, cuáles se embolsillan por los actores a los que están destinados, y entonces tomar una decisión, pero no meter en un saco a todas las leyes que tienen que ver con esto y proceder en consecuencia eliminándolos todos los incentivos. También hay algo que también mueve a preocupación, que tiene que ver con la ley 5607, que se refiere a la industria textil. Los incentivos a la industria textil también proponen eliminar la ley 25, 2 artículos que se refiere a las sucesiones y donaciones. El tema de la industria cinematográfica, una industria en este país incipiente, todavía de producción muy mala, a mi modo de ver, pero que necesita incentivos en los inicios, como los necesitó el sector industrial allá por los años 60, con la famosa ley de protección e incentivo industrial del doctor Balaguer. También la explotación minera, los incentivos a la explotación minera, contraproducente también, porque la industria minera es ahora mismo, y en una sola empresa, produce beneficios para el Estado de manera, beneficios sustantivos para el Estado, muy importantes. Y hay explotaciones pendientes, como por ejemplo la de Romero, del proyecto Romero en San Juan de la Maguana, donde el Estado podría asegurar más de 300 millones de dólares, con muchísimas facilidades y compromisos de parte de la empresa que deberían de tomarse en consideración. Bueno, pero ellos dicen, vamos a quitarle los incentivos a la industria minera, todos los incentivos a la industria minera, y vamos a dejar que esta industria llegue al país, que los inversionistas que representan a la gran minería lleguen al país sin ningún queso que ofrecer, sin ningún, digamos, sin una motivación especial al margen de lo que obtienen como resultado de la explotación de nuestros recursos naturales. Esto afectaría obviamente las exportaciones, las recaudaciones también, porque son bastante importantes las recaudaciones de parte del Estado, procedentes de la gran minería. Pero bien, ellos están también con esto, con
con esta idea, con este planteamiento de eliminar los incentivos a la industria minera. Y también no solamente a la industria minera, también a las zonas francas y al sector turismo. Dos ejes de la dinámica de este modelo con el que yo no estoy de acuerdo, de este modelo económico que tenemos, las zonas francas y el turismo. Dos ejes fundamentales de lo que es la economía dominicana actual. Y así otras muchos dispositivos, ya dijimos que son 22, y lo firma aquí un grupo de senadores, este proyecto. Entonces, el senador Antonio Tavera se opuso no que estaba en desacuerdo, sino que dijo lo que nosotros estamos diciendo, de que esto debería de revisarse y que no todos los incentivos son privilegios. Sobre todo por una razón bien sencilla, que los incentivos de ese sistema de gasto, de ese sistema que define el gasto tributario dominicano, realmente a quienes benefician es a los consumidores, no a los que más tienen y más pueden. Un análisis de este asunto podría revelar eso. Entonces nosotros estamos escribiendo en El Dinero, en el periódico El Dinero, una serie de artículos, 13 en total. Hoy salió el segundo ya, sobre este tema y sobre realmente a quienes benefician los incentivos del contenidos en el llamado gasto tributario, que en este país, como en el ejemplo de Uruguay y de otros países, compone casi 4.89, casi un 5% del Producto Interno Bruto. De modo que nosotros nos oponemos a este anteproyecto de ley, sin que medie un análisis exhaustivo de profesionales independientes que nos digan a nosotros cuál es la naturaleza de esos incentivos, cuál fue la finalidad primaria de esos incentivos, de ese gasto tributario, de ese ingreso que el Estado puede recibir potencialmente, pero no recibe para lograr fines relativos a estímulos a la producción, al consumo, etc. Luego entonces decir cuáles son sus impactos y resultados a la fecha, qué se ha logrado con ellos, cuáles son inútiles, cuáles no hay ningún fundamento para mantenerlo como gasto tributario. Entonces sí se puede armar un proyecto de ley bien orientado, bien sustentado, que nos diga a nosotros, bueno, de este gasto tributario, que son 200 y pico de miles de millones, más de 200.000 millones de pesos, de este gasto tributario nosotros nos vamos a quedar con un 50% que nosotros entendemos cumple la misión que tiene ese gasto tributario, que es la misión de incentivar de alguna manera, de estimular, de impulsar actividades, sectores, consumo, etcétera. Pero no como respuesta, y como yo llamo en mi artículo, si nos quitan nuestros privilegios, deben quitárselo a todo el mundo, llamando privilegios a cosas que no son privilegios, que son incentivos. Realmente incentivos y privilegios hay una gran diferencia. Un privilegio es el barrilito, ese sí es un privilegio. Y las exoneraciones de vehículos y el pago de seguridad y de choferes y el pago de viáticos cuando se en hoteles aquí en Ciudad Colonial y en otros lugares, cuando se quedan aquí en la capital, esos sí son privilegios, pago de viáticos para estando aquí y teniendo un sueldo altísimo, teniendo un sueldo que con los completivos y todo lo demás suman miles, decenas de miles de pesos. Entonces esos son privilegios, pero cuando usted deja de recibir un ingreso para obtener un beneficio a cambio,
ya sea productivo, para alentar, para estimular a un sector económico en particular, a un sector productivo en particular, eso no es privilegio. Entonces hay que diferenciar las cosas y hay que tener mucho cuidado con lo que se propone, porque no puede ser después de mí, me quitan mis privilegios, me importa que ocurra un diluvio, como decía Luis XV, después de mí el diluvio. Bueno, que es un enfoque egoísta, un enfoque bastante individualista. Primero yo, que es otro tema, ¿verdad? Yo soy el Estado. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso. En el otro segmento vamos a continuar con otro tema interesantísimo, amigos televidentes. En esta semana también me llegó otro trabajo escrito por Bernardo Castellanos, un especialista en materia eléctrica, un profesional de vieja data con muchísimos aportes a este tema. Yo siempre lo sigo, a veces escribe en acento. Es muy conocido Bernardo Castellanos y él escribió un trabajo que yo creo completo sobre la situación y bastante objetivo, que es lo que hace falta en este país, no complaciente, objetivo, realista, de la situación en el subsector eléctrico nacional. Realmente lo que él expone ahí con base en cifras oficiales es para alarmarse, es para preocuparse. Y el presidente de la República, de quien él habla muy bien en el trabajo, dice que es una persona bien intencionada y que evitó una reforma fiscal que se iba a cargar a los que menos pueden y menos tienen, que es la realidad. Sería para un desastre para los menos pudientes de este país. Esa es la realidad. Entonces, Bernardo escribe este artículo, incluye varios capítulos: el pacto eléctrico, el aumento de la tarifa que está programada para este mes, ya se inició el aumento hace rato, el bono luz, el Ministerio de Energía y Mina y su empleomanía, varios temas. Y el trabajo comienza con una frase que él pone al final de uno de los capítulos, que yo creo que debió ser puesta esa frase, esa sentencia, al principio del trabajo, que dice: el ejemplo comienza por casa, de arriba hacia abajo, de los padres a los hijos, del Estado hacia la población, de los funcionarios hacia la población. No la población darle ejemplo a los funcionarios, son los funcionarios que tienen que darle ejemplo a la población. No son los hijos que tienen que dar ejemplo, y deben dar ejemplos, pero como consecuencia del comportamiento moral de los padres. Diciéndolo, ¿verdad?, parafraseando lo que dice Bernardo en esta hermosa frase. El ejemplo comienza por casa. Si usted no da ejemplo en su casa, pues no puede esperar que reciba un buen comportamiento de los miembros de la familia. De arriba hacia abajo, o sea, los que más pueden, los que más poder tienen, los que más poder económico y político tienen, deben ser hombres ejemplares, hombres morales, conformando una administración, como yo la he llamado en mis trabajos, administración moral, que es lo que hace falta en este país. Bien, él comienza, como digo, de una manera muy objetiva y bien fundamentada, con mucha información oficial utilizada de manera muy analítica y muy crítica, que el Partido Revolucionario Moderno y el actual ministro, el ingeniero, creo que es ingeniero Antonio Almonte, planteaban, bueno, el primer tema es el tema de la tarifa eléctrica, que ya nosotros estamos sintiendo los incrementos con el mismo consumo.
Eh, Decía que esa entidad política, el PRM y el ingeniero Almonte, planteaban como única condición para subir la tarifa eléctrica que las distribuidoras redujeran sus gastos operativos o gastos corrientes, que así se le llama también, gastos corrientes. Y lo decían que planteaban, prometían en el 2019 que esos gastos operativos o corrientes debían ser reducidos a un máximo de un 10% de sus ingresos. 10% de sus ingresos. No, ellos no ponían otra variable, simplemente lo condicionaban al gasto corriente. Subimos, la única forma de subir la tarifa eléctrica es si nosotros mismos somos eficientes, si nosotros mismos gastamos menos en empleomanía, en empleomanía ineficiente, ineficaz, si dejamos de meter al clientelismo político en las distribuidoras para cumplir promesas electorales, nosotros, si lo llevamos a 10% de esos gastos, podemos incrementar la tarifa eléctrica. Ahora bien, ¿qué pasa hoy? Dice Bernardo Vega en su excelente trabajo. El gasto operativo, el corriente, de las distribuidoras, que están todas quebradas, sobre todo la de están por el orden del 24%. 14 más que lo que prometieron en 2019, antes de ser gobierno, Antonio Almonte y el PRM. 14 más, 14 puntos más por encima. O sea que el gasto corriente, el gasto que generalmente, si se hace un análisis exhaustivo, serio, es un gasto inútil en una gran proporción, ha subido un 14%. Entonces, para nosotros, igual que para Bernardo, esta es una posición incoherente y yo creo que irrespetuosa de sus propias promesas, que no sé cuántos puntos, creo que eran 14, que eran unos 28 puntos que planteaban en materia de su sector eléctrico, porque en esa ocasión yo tuve la oportunidad de estudiar la propuesta programática del PRM, que al final de cuentas los partidos es lo que menos caso le hacen a las propuestas programáticas. Bueno, ¿qué implica la reducción de llevar el gasto corriente a un 10%? No más de un 10% de los ingresos. Reducir sustancialmente 200 millones de dólares, que equivalen ahora mismo a 11.400 millones de pesos, reducir ese gasto excesivo en gasto corriente, en empleomanía y en otros gastos que se conceptualizan como corriente, que no son gastos productivos. Esa cantidad de 11.400 millones, o lo que es lo mismo, 200 millones de dólares, reducirlo a un 10%, llevarlo a un tope de un 10%. Entonces, si hacemos eso, nosotros podemos decirle a la ciudadanía: miren, señores, nosotros somos ejemplo. El ejemplo viene de nuestra casa. El gasto corriente cuando asumimos el gobierno era de 200 millones de dólares, 11.400 millones de pesos. Pero nosotros lo hemos reducido a un 10%. Y como nosotros ahora somos más eficientes y tenemos la gente que tenemos que tener, y no tenemos sobresueldos que ganan más que el presidente, nosotros ahora vamos a proceder, con la anuencia de ustedes y bajo la observación de ustedes, queridos votantes, a incrementar la tarifa eléctrica para
hacer viable el negocio eléctrico. Ese es el planteamiento que hace Bernardo y con el que yo estoy completamente de acuerdo. Hacer otra cosa, como de hecho se ha hecho, de un 10% a un 24%, 14 puntos porcentuales por encima de lo prometido, es ser incoherente. Es seguir en lo mismo. Es seguir la misma línea política, politiquera, de la demagogia, del populismo, ni más ni menos. En vez de autorizar un aumento que ya está en curso de la tarifa eléctrica, lo que hay que reducir drásticamente lo que ustedes prometieron que debía reducirse, que es el gasto corriente, que hay un exceso de gasto corriente, 200 millones de dólares, 11.400 millones de pesos. Ese no fue el planteamiento del año 2019 cuando todavía no eran gobierno. Ese era el planteamiento de Almonte y del PRM oficialmente en todos los contenidos, en uno de los contenidos de los puntos contemplados en su línea programática directriz. Ahora bien, ¿qué es más fácil? Combatir las ineficiencias operativas del gasto, encerradas en ese gasto corriente, o que eso es ineficiencia, eso es gestión, mala gestión, eso es sobre todo exceso de empleomanía, de darle empleo a los compañeros. Y no estoy hablando del PRM, estoy hablando de una lógica del sistema político dominicano que funciona así. En este caso estoy hablando del PRM. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer eso y someter a una severa austeridad a las distribuidoras o subir la tarifa eléctrica y dejar todo igual? Es más fácil dejarlo todo igual, sobre todo esos grandiosos sueldos que ganan algunos ahí, que emprender una verdadera reforma del subsector eléctrico, uno de cuyos cruciales componentes debe ser la reducción sustantiva, tal y como ellos prometieron, en un 10%, a un tope de un 10% de los ingresos del gasto corriente. Pero esto es muy difícil. Esto significa combatir muchas parcelas, muchos compartimientos estancos que se han formado en ese subsector eléctrico. Pero bien, el aumento de la tarifa, el incremento, los incrementos de la tarifa eléctrica comienzan ahora en este mes de noviembre, en Navidad. Como todo el mundo está, o parece, porque no veo que todo el mundo esté en Navidad ahora, ni veo ni las lucecitas, ni los bombillitos luminosos, intermitentes. Veo poco entusiasmo en estas Navidades. Pero siempre se aprovechan las Navidades para introducir alguna medida o alguna reforma que podría ser devastadora para los presupuestos familiares. Pero ese es el primer peldaño. Eso del aumento de la tarifa eléctrica, como bien subraya Bernardo Castellanos, cuyo trabajo estamos comentando, eso es una escalera interminable, ascendente, no descendente, de aumentos. 21 trimestres, multipliquen 21 por 3, un trimestre tiene 3 meses. Se va a seguir aumentando esta tarifa gradualmente hasta tener una estructura tarifaria que haga rentable el negocio eléctrico, sin discriminar el consumo ni la estructura que tiene ese consumo por niveles de ingreso de la población o por niveles de consumo de energía, que es más fácil. Van a pagar el mismo precio al final de la escalera, todos, los que menos podemos y los que más pueden y los que más tienen y los que menos tienen,
van a pagar el mismo precio sin importar la cantidad consumida en un mes. A eso se quiere llegar. Pero dejando la situación heredada de ineficiencias, de deficiencias, de falta de visión estratégica, de falta de implementación y de racionalización del gasto de esas distribuidoras quebradas. Sin hacer nada de esto, se va a llegar a una situación en que, sin importar el consumo, el nivel de consumo, paguemos todos el mismo precio del kilovatio de electricidad que consumimos en nuestros hogares, en nuestros comercios, en nuestras empresas. Eso es una medida, obviamente, como dice Bernardo, regresiva. ¿Por qué regresiva? Porque, como siempre, terminamos con las reformas en este país, en gran medida son dirigidas, son armadas esas reformas con un peso bien importante por lo que más tienen. Y cuando usted hace algo y usted parte interesada, usted lo que hace es tratar de defender sus intereses. De eso se trata. Y es regresiva por eso, porque penaliza, como dice Bernardo, a los que menos tienen y menos pueden, como apropiadamente dice él, y favorece o deja prácticamente intactos con una mínima variación para guardar las apariencias que él llama ridícula y pírrica. Yo me solidarizo con esos términos, a los que más tienen y más pueden. Así no se promueven los cambios, así no podemos establecer diferencias entre gobiernos. Votamos por el PRM, la población votó mayoritariamente por el PRM procurando un cambio realmente sustantivo, un cambio estructural, un cambio de visión, un cambio del modo de hacer las cosas, pero eso no es lo que está ocurriendo. El presidente Abinader, que siempre nosotros hemos dicho que es un hombre bien intencionado y determinado con el tema de la corrupción, porque fíjense que a diferencia del jefe del grupo, del comité político, el presidente Medina, a diferencia de él, que callaba ante los escándalos de corrupción y no decía una palabra ni hacía nada tampoco, el presidente Luis Abinader procede en cuestión de semanas a destituir a quien falle en su administración, a quien cometa, vamos a llamarle, errores en su administración, tratando de enriquecerse al vapor con los recursos de todos nosotros. Y el presidente Abinader, en ocasión de la llamada reforma fiscal, que eso no es ninguna reforma fiscal lo que se estaba armando, y ya no vamos a hablar de ese tema, vamos a esperar que llegue de nuevo para explicarle lo que por lo menos nosotros humildemente entendemos por una reforma fiscal desde la escuela cepalina de la CEPAL, de la Comisión de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Entendemos por una reforma fiscal integral. Eso no era ninguna reforma fiscal integral, eso era un incremento de impuestos para financiar un presupuesto deficitario enorme, con un enorme déficit presupuestario, y salir de la coyuntura airosamente. Entonces, el presidente Abinader se opuso y dijo: no, señores, nosotros no vamos a introducir esas medidas. Estoy oyendo el sentir de la población, los entiendo. Acabamos de salir de una pandemia, la economía está reactivándose, vamos a buscar oportunidades de que el crecimiento siga sin afectar
a los que menos pueden y menos tienen. Ese fue el planteamiento implícito del presidente Abinader. ¿Por qué? Porque esa reforma fiscal, que ya el poder adquisitivo de la población, de los que menos pueden y menos tienen, ya está reducido sustancialmente. No se puede ir a los supermercados. Todo se ha encarecido. Hasta los pasajes, de manera silenciosa, se han incrementado. La energía eléctrica se ha incrementado. Todo se está incrementando de una manera silenciosa, pero nos estamos dando cuenta. Entonces, no podemos seguir reduciendo, es peligroso, políticamente peligroso, el poder adquisitivo de la población. Y es lo que se está haciendo. Y esa reforma tarifaria, que pretende ser una reforma tarifaria, por 21 trimestres de manera consecutiva, hasta llegar a una situación que lo que pretende es eliminar el subsidio cruzado, que es un subsidio que no es malo, porque es un subsidio que dice que lo que plantea es que los que más tienen y más pueden paguen más cara la energía que los que menos tienen y menos pueden, el subsidio cruzado. Llegar a esa situación en la que todos, mansos y cimarrones, pobres y ricos, medio pobres y muy ricos, paguen por el kilovatio hora lo mismo. Eso es absolutamente inaceptable. Aquí nadie ha dicho nada. Vemos que nadie ha dicho nada. Pero deberíamos nosotros preguntarle a la población y a esos funcionarios del subsector eléctrico, ¿para qué se necesita incrementar la tarifa eléctrica durante 21 trimestres consecutivos cuando ustedes, las EDE, las distribuidoras y el subsector eléctrico en general, están cargados de ineficiencias cuya eliminación redundaría en un beneficio, en un tremendo beneficio para el Estado y para la población, y evitaría el incremento durante tan largo tiempo, de manera gradual, igualando a pobres y ricos, de la tarifa eléctrica. Fíjense, de que mencionamos hace un momento, es una empresa administrativa y técnicamente quebrada. Los niveles de pérdidas de esa distribuidora son de un 50%, pero esas pérdidas se nos quieren cargar a nosotros. Es la peor de las 3 distribuidoras. ¿Por qué no siguen el ejemplo del presidente Abinader, esos funcionarios del subsector eléctrico, sobre todo los de las distribuidoras? Y en vez de cargarnos a nosotros ese ajuste durante 21 trimestres consecutivos, no miran hacia adentro, no ajustan de manera severa las finanzas de las distribuidoras, reducen de una manera drástica, visible y demostrable el gasto corriente de esas empresas, que tiene un exceso de $200 millones anuales en gastos corrientes, 11.400 millones de pesos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué transitar un camino peligroso que se va a sumar a otros caminos peligrosos que están en marcha y que no pueden pasar desapercibidos por la autoridad? ¿Por qué no se hace esto mejor? Bueno, la aplicación de la tarifa
Otra cosa importante, esa aplicación de la tarifa en noviembre, ahora en este mes de noviembre del año 2021 que finaliza, desmonta el subsidio, el enorme subsidio que el Estado otorga todos los años a su sector eléctrico, que es un subsidio que es para cubrir la ineficiencia, la pésima gestión, el exceso de pérdidas, el exceso de gastos corrientes y el exceso de empleomanía por razones políticas de las distribuidoras. Seguimos, amigos televidentes, con reflexiones al margen. Hoy estamos comentando un trabajo, un excelente trabajo, un responsable trabajo preparado por Bernardo Castellanos sobre el subsector eléctrico. Nos van a quedar muchos temas por tratar, el tema del pacto, el tema de la situación del sector eléctrico en general, otros muchos temas que él trata ahí en este trabajo. Pero en los últimos minutos, antes de poner una cápsula educativa sobre cómo funciona el subsector eléctrico de un país, de cualquier país, con algunas más o menos, ¿verdad?, en su estructura, en su, digamos, organigrama funcional, para conocimiento de todos ustedes, siempre traemos una cápsula para aclarar los conceptos. El tema del incremento de la tarifa eléctrica, ustedes saben cuál es el argumento principal. El argumento principal es que ese aumento debe hacerse porque es un mandato del pacto eléctrico. Un mandato del pacto eléctrico en el que yo trabajé, en ese pacto, en la redacción de ese pacto. Y en una presentación que hicimos, que preparamos en el Ministerio de Energía y Minas completa, sobre lo que debería ser una reforma institucional, que es el fuerte, el humilde fuerte nuestro en este tema. Y ese es el argumento, que hay que aumentar, porque es un mandato del pacto. Pero no es un mandato del pacto la reforma institucional, la liquidación de la Comisión Nacional de Energía en 6 meses. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Cuánto gana el director de la Comisión Nacional de Energía? Gana cerca de unos 500,000 pesos. ¿Por qué no se hace esa reforma cuando esa institución, como nosotros argumentamos en la presentación que hicimos, es una duplicación, digamos, exacta, matemáticamente exacta, de lo que es el órgano rector del Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué esperan para liquidarla? ¿Cuántos empleados tiene la Comisión Nacional de Energía? Ahora bien, vamos a darle la razón. Vamos a decir que el pacto realmente establece eso, como al efecto lo establece, que hay que hacer una reforma tarifaria. Que va a terminar incrementando la tarifa eléctrica gradualmente. El pacto dice eso, es cierto. Pero ese pacto es vinculante. Ustedes querían firmar ese pacto en el 2000. Ustedes no lo firmaron, el pacto. Lo firmaron a principios de 2021, porque lo firmaron. Pero mientras no eran gobierno, decían que ese pacto no procedía y que no reflejaba las necesidades del subsector eléctrico nacional. Pero lo firmaron luego y ahora es vinculante. El pacto no es vinculante. Ningún pacto de este tipo es vinculante. El pacto eléctrico, por lo demás, según tengo entendido, y como dice Bernardo en su trabajo, carece de legitimidad social, porque no fue firmado por el sector social. No es una ley, no es una norma jurídica el pacto. Es simplemente como una especie de memorándum de entendimiento entre las partes que lo firmaron.
El sector social participó, pero no lo firmó al final de cuentas. No es obligatorio su cumplimiento, porque una ley es de cumplimiento obligatorio, toda ley es de cumplimiento obligatorio, aunque sea no tiene ni categoría de reglamento, que también es mandatorio los reglamentos evacuados por las instancias del Estado y promulgados por el Poder Ejecutivo, ya sea vía decreto o simplemente promulgándolo como reglamentos. Pero ni siquiera es un reglamento tampoco. Ese pacto fue firmado por el gobierno y la cúpula empresarial. Y ahí se pusieron de acuerdo con una serie de cosas, algunas muy pertinentes, y se agregaron componentes técnicos muy pertinentes, muy necesarios, pero no es vinculante. Así que no pueden decirnos a nosotros que porque el pacto eléctrico lo manda, hay que incrementar la tarifa eléctrica. No, señor. Pero el tiempo se nos acabó y vamos a seguir con este y otros interesantes temas en la próxima entrega. Los jueves de 8 a 9 de la noche, todos los jueves de 8 a 9 de la noche por este canal Estudio GDM, canal 74 de Claro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias. Seguimos, amigos televidentes, con reflexiones al margen. Hoy estamos comentando un excelente trabajo, un responsable trabajo preparado por Bernardo Castellano sobre el subsector eléctrico. Nos van a quedar muchos temas por tratar, el tema del pacto, el tema de la situación del sector eléctrico en general, otros muchos temas que él trata ahí en este trabajo. Pero en los últimos minutos, antes de poner una cápsula educativa sobre cómo funciona el subsector eléctrico de un país, de cualquier país, con algunas más o menos, ¿verdad?, en su estructura, en su, digamos, organigrama funcional, para conocimiento de todos ustedes, siempre traemos una cápsula para aclarar los conceptos. El tema del incremento de la tarifa eléctrica, ¿ustedes saben cuál es el argumento principal? El argumento principal es que ese aumento debe hacerse porque es un mandato del pacto eléctrico. Un mandato del pacto eléctrico, en el que yo trabajé, en ese pacto, en la redacción de ese pacto. Y en una presentación que preparamos en el Ministerio de Energía y Minas completa, sobre lo que debería ser una reforma institucional, que es el humilde fuerte nuestro en este tema. Y ese es el argumento, que hay que aumentar, porque es un mandato del pacto. Pero no es un mandato del pacto la reforma institucional, la liquidación de la Comisión Nacional de Energía en 6 meses. ¿Por qué no se ha hecho eso? ¿Cuánto gana el director de la Comisión Nacional de Energía? Gana cerca de unos 500,000 pesos. ¿Por qué no se hace esa reforma cuando esa institución, como nosotros argumentamos en la presentación que hicimos, es una duplicación, digamos, exacta, matemáticamente exacta, de lo que es el órgano rector del Ministerio de Energía y Minas? ¿Qué esperan para liquidarla? ¿Cuántos empleados tiene la Comisión Nacional de Energía? Ahora bien, vamos a darle la razón. Vamos a decir que el pacto realmente establece eso como al efecto lo establece, que hay que hacer una reforma tarifaria.
que va a terminar incrementando la tarifa eléctrica gradualmente. El pacto dice eso, es cierto. Pero ese pacto es vinculante. Ustedes querían firmar ese pacto en el 2000, ustedes no lo firmaron el pacto. Lo firmaron a principios de 2021, porque lo firmaron. Pero mientras no eran gobierno decían que ese pacto no procedía y que no reflejaba las necesidades del subsector eléctrico nacional. Pero lo firmaron luego y ahora es vinculante. El pacto no es vinculante. Ningún pacto de este tipo es vinculante. El pacto eléctrico, por lo demás, según tengo entendido y como dice Bernardo en su trabajo, carece de legitimidad social, porque no fue firmado por el sector social. No es una ley, no es una norma jurídica el pacto. Es simplemente como una especie de memorándum de entendimiento entre las partes que lo firmaron. El sector social participó, pero no lo firmó al final de cuentas. No es obligatorio su cumplimiento, porque una ley es de cumplimiento obligatorio, toda ley es de cumplimiento obligatorio, aunque no tiene ni categoría de reglamento, que también es mandatorio los reglamentos evacuados por las instancias del Estado y promulgados por el Poder Ejecutivo, ya sea vía decreto o simplemente promulgándolo como reglamentos. Pero ni siquiera es un reglamento tampoco. Ese pacto fue firmado por el gobierno en la cúpula empresarial. Y ahí se pusieron de acuerdo con una serie de cosas, algunas muy pertinentes, y se agregaron componentes técnicos muy pertinentes, muy necesarios, pero no es vinculante. Así que no pueden decirnos a nosotros que porque el pacto eléctrico lo manda, hay que incrementar la tarifa eléctrica. No, señor. Pero el tiempo se nos acabó y vamos a seguir con este y otros interesantes temas en la próxima entrega. Los jueves de 8 a 9 de la noche, todos los jueves de 8 a 9 de la noche por este canal Estudio GDM, canal 74 de Claro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.